Bueno, muy buen día para todos. El día de hoy, mi compañero Jeffrey Julián Echemaeche, quien les habla Daniel Alejandro Echeverry Cardona, les hablaremos de una especie que fue descubierta hace poco relativamente, ya que se descubrió en el año 2019 y fue publicada finalmente en el año 2020. Esta especie se denomina con el nombre de Trimeresurus salazar y hace parte del género Trimeresurus, como su nombre lo indica. Cabe resaltar que esta es una especie que se relaciona a las víboras de fosetas. A continuación les mostraremos un pequeño índice de lo que le traemos hoy y pues arrancaremos con una pequeña introducción. Como lo dije anteriormente, esta especie hace referencia a las víboras de fosetas del género Trimeresurus, las cuales son serpientes venenosas con especies que se distribuyen al este y sureste de Asia. Cabe resaltar que actualmente hay cerca de 48 especies nominadas en su totalidad, o sea, bajo todos los parámetros, y que en cuanto a este género se encuentran especies que son morfológicamente y ecológicamente muy diversas. En cuanto a Trimeresurus salazar, fue durante una expedición cerca de la reserva de tigres de Paqué, donde se descubrió, ya que se recogieron dos especímenes de víbora de fosetas de coloración verde, en las cuales tenían cierta similitud con las especies Trimeresurus septentrionalis y Trimeresurus albolabris. Sin embargo, al hacer observación de la coloración y el número de filas en las escamas dorsales, se empezó a pensar que se trataba de una especie diferente. En cuanto a los caracteres morfológicos, finalmente se determinó que se trataba de una nueva especie debido a la coloración de la raya lateral de la cabeza que aparecía en la nueva especie descrita, que se trata de Trimeresurus salazar. A continuación les mostraremos tres imágenes que corresponden a las especies de las que les venía comentando y pues donde se observa claramente la diferencia morfológica. En cuanto a Trimeresurus salazar y Trimeresurus septentrionalis, vamos a encontrar que la coloración es muy diferente, ya que podríamos decir que en septentrionalis la coloración es un verde mucho más oscuro, y en salazar es un poco más tenue. En cuanto a la salazar y a la albolabris, vamos a encontrar que la coloración es un poco más similar. Sin embargo, en salazar vamos a encontrar esta raya lateral de la cabeza, una coloración roja, que es un carácter muy específico. A continuación, pues vamos a hablar un poco de los métodos que se utilizaron para la identificación de esta especie y para su posterior descripción. Bueno, para esto se realizaron varios procedimientos de identificación de caracteres morfológicos, y posteriormente se hizo comparación de dichos caracteres como posibles indicadores diferenciales. Para ello se tomaron un par de especímenes, los cuales fueron fotografiados, posteriormente eutanasiados bajo todo el reglamento, y también se recolectó el tejido hepático para el análisis molecular. También se tomaron las respectivas mediciones de los individuos. También se hizo análisis y conteo de las escamas de las distintas zonas, y posteriormente se hizo pues una medición del hocico y del diámetro de los ojos, pues como para identificar ciertos caracteres morfológicos. Finalmente, los datos morfológicos que surgieron de esta nueva especie fueron comparados con taxones hermanos, y pues para su identificación se apoyaron de estudios moleculares. A continuación vamos a mostrarles algunas imágenes en vista dorsal y ventral de Trimeresurus salazar, y podemos ver que con ciertos calibradores que pues son especiales para este tipo de mediciones se están midiendo algunas zonas. En la siguiente imagen vamos a ver fotografías de algunos caracteres morfológicos, como son la cabeza, y pues podemos ver que se está haciendo medición de la cabeza desde una vista dorsal y desde otra lateral, y posteriormente vamos a ver una imagen en donde vamos a encontrar una vista de las escamas, de las cuales se hizo un conteo y una observación para sacar algunos caracteres. Ahora bien, vamos a hablar del análisis molecular de la Trimeresurus salazar. Para realizar este análisis se usó el kit QIAGEN DNeasy, que es una manera fácil y eficiente de purificar el ADN.
Para esto se usaron fragmentos de ARN mitocondrial y de la NADH ubiquinona, óxido reductasa, para realizar las comparaciones pertinentes con otras especies de Trimeresurus. Asimismo, se usó el Sequence Matrix para determinar los taxones para la filogenia a base de las topologías de árbol y esto genera el cladograma que vamos a ver a continuación. Entonces, el producto de la PCR se limpió con el kit de purificación de PCR QIA Quick y se secuenció con un analizador de ADN, ARN de transporte, mistina, serina y leucina. También se realizó una reconstrucción filogenética molecular en GenBank y se actualizó con los datos que se obtuvieron del análisis de la Trimeresurus salazar, y de esto se pudo diferenciar dos subespecies que se ven en la octava línea del cladograma. Estas son Trimeresurus salazar y Trimeresurus septentrionalis. Bueno, entonces ahora voy a hablar de la conclusión. Pues tras la revisión de la literatura y de acuerdo a estudios realizados a Trimeresurus salazar y mediante los datos arrojados en los análisis morfológicos y moleculares que se realizaron a la especie, fue posible concluir que pertenece al género Trimeresurus, pues ya como lo mencioné, y que posiblemente al género Trimeresurus lacépeda. Lo que se concluye a partir de los resultados arrojados tras la comparación morfológica y principalmente molecular con taxones hermanos que pues la relacionan y la ubican en este subgénero. Muchas gracias por estar presente en esta exposición, espero les haya gustado y hayan aprendido. Hasta luego.